la epístola del apóstol Santiago. Es una epístola que ni tan siquiera los reformadores entendieron muy bien. El propio Calvino la reconoció como un libro santo, un libro dentro de los libros de la Biblia, pero eran hombres que salían de la Iglesia romana para reformar la Iglesia, no para crear una nueva Iglesia, sino para reformar la Iglesia que había. Por eso muchos de nosotros decimos que seguimos siendo católicos. ¿Por qué? Porque creemos en la Iglesia universal, no católicos romanos, sino católicos, porque no tiene sentido que no creamos en esa Iglesia universal que está extendida en el mundo y en el corazón de mucha gente. No serán iglesias hechas por manos de hombres, sino por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, llega un momento en el que los reformadores se dan cuenta de la necesidad de esta epístola, que curiosamente si la leemos parece que no tenga relación con el resto de libros bíblicos, pero sí que la tiene. El apóstol Tiago, o llamado Santiago, o Santiago, como hoy se reduce su nombre, fue un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo único en la historia de la Biblia. Y por eso estoy haciendo un ciclo cuando se me invita a predicar en algún sitio, o cuando no hay predicaciones, o sea, no hay invitaciones, pues lo hago en mi propia casa, porque creo que es de gran necesidad. Y me dirás, ¿por qué en tu casa? Porque tengo un seguimiento de cientos de miles de personas en vimeo.com evangélica, que es una web que ya hace 11 años que empecé, y puse todas mis predicaciones. Por lo tanto, ha habido un momento que digo, no puedo dejarlo, porque la web está viva, con las visitas, con tal. Y entonces he pasado casi un año, excepto los momentos que haya estado aquí predicando, sin hacer lo que debía haber hecho. Esta epístola del apóstol Santiago, yo te recomiendo que la leas. Y no solamente que la leas, que la medites, porque te verás a ti, al igual que me veo yo en ella. No solamente cuando predico, ni siquiera cuando estudio, sino cuando la leo. Es una epístola que va a tu corazón y a mi corazón. No va al corazón del no creyente, no, va al corazón del creyente, del Hijo de Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros la leamos y meditemos en ella. Capítulo 3, versículos del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Cuando hablamos de varón, se refiere al varón y a la hembra también. El varón como sinónimo de hombre y mujer. Este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere.
así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma, fijaos bien lo que dice aquí, y ella misma es inflamada en el infierno, por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar su lengua o domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura de agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto es un alegato a nuestra espiritualidad. Y no solamente a nuestra espiritualidad, sino también a nuestra falta de relación con Dios. Por eso encontramos en esta epístola de Santiago, tan desconocida, encontramos cosas muy importantes para la vida, como dije al principio, de la Iglesia, pero también para tu vida y para mi vida. En aquellos tiempos, los tiempos del apóstol Santiago, el ser maestro se convirtió en una tentación de prestigio. Ser maestro, maestro de escuela dominical, maestro de esto, de lo otro. Existía ya todo esto que hablamos, y también existe en nuestros días, no en estas iglesias pequeñitas, pero sí en muchas iglesias donde hay maestros con una suficiencia, no todos, espiritual, que podemos detectar, o que quizá algunos de nosotros hemos detectado en mis 35 o más años de pastor y en mis 60 años de cristiano y 55 de predicador en mi iglesia, sé lo que estoy diciendo. Ser maestros. ¿Quiénes somos nosotros para titularnos como maestro allí en la iglesia de aquel tiempo? Aquí el apóstol Santiago está denunciando que esa realidad del creyente no es conforme a la palabra de Dios. Ser maestro en aquella época se convirtió en una tentación grande para personas que tenían suficientes conocimientos. La Iglesia del Señor empezó a llenarse de eruditos, de magistrados, de gente con cierta alcurnia, con cierto dinero,
y a toda esa gente, por el hecho de ser maestros en artes o en otras materias, ya se les daba un paso en la congregación. Al principio eran todo gente pobre, como nosotros. Pero cuando vemos que esto se llena de médicos, de doctores, de gente con una alcurnia, ya queremos ponerle ya a predicar. Y una cosa no tiene que ver nada con la otra. Por eso, el ser algo en la iglesia, aunque fuera el último de la fila, era una nueva tentación de prestigio y discriminación para el resto de sus hermanos. Si para los magistrados de aquel tiempo eran sus riquezas, para muchos de los nuevos ricos que surgen a través de la historia de la humanidad, incluso en nuestros días, ¿no? Porque le haya tocado la lotería, porque se haya ido a América, haya hecho fortuna y se haya venido para acá, por lo que sea, ha subido su nivel, su vida ya es otra y ya es una persona diferente hacia las personas humildes, ¿verdad? Y eso no es en absoluto bíblico. Por eso aquí se incide en estos versículos que no solo es el freno que guía donde tiene que ir el animal, sino que el más pequeño timón de la nave de nuestras vidas, de ese timón o de esa barca que debe conducir al marinero a tierra segura. Estoy emulando lo que dice el texto. A tierra segura y firme, que es la tierra en la que nosotros debemos ir avanzando, en la que el Espíritu Santo debe guiar nuestra nave y nuestra vida. Santiago incide en esto, repito, y acaba hablándonos de cómo una pequeña chispa incendia todo el monte. Aquí, en el texto que hemos leído, el apóstol Santiago expone 5 características negativas de la lengua, no de la lengua, del miembro de la lengua, sino de nuestra habladuría, que es a través de la lengua, evidentemente, físicamente hablando. O dicho de otra manera, o las palabras que usamos mal, en contra y haciendo daño a los demás. Y dice aquí el apóstol Santiago que contamina todo lo bueno que hay en el Hijo de Dios. Contamina. Sea vuestro hablar, sí, o no. Ya no lo dice Santiago, lo dice la palabra de Dios en algunos pasajes muy concretos. Contamina. Esa habladuría, ese mira Juan, que con las canas que tiene, mira, Roger, mira, Mariano, mira, tal, mira, cual. Somos muy propicios a eso. Y no es un problema de esta iglesia, que yo sepa, pero es, en general, un problema de todas las iglesias evangélicas en este país, al menos muchas de ellas, de las que conozco o he estado. La lengua contamina, te contamina, ese hablar por hablar, puede servir para predicar y puede servir para destruir también. Contamina todo lo bueno que hay en ti, contamina toda la integridad de la persona.
de la persona humana, del hombre humano, pero de una manera muy particular, te roba bendiciones y te deja con una religión vacía de contenido. Y da igual que vengas o no, y da igual que seas protestante, evangélico o católico, ¿qué más da? Lo importante es que la lengua, y de ahí la insistencia en esta mañana, que también la hace en el texto, como hemos leído, el apóstol Santiago, contamina toda la integridad de la persona, toda tu integridad, toda mi integridad. Y la lengua se alimenta de lo malo, no de lo bueno, de lo malo. No estoy hablando a nivel físico, no, estoy hablando a nivel espiritual, para que comprendamos, para que pensemos en el daño que podemos hacer. Y lo que es peor, no solamente a aquellos que odiamos, o que podemos odiar, o porque tenga cierta facultad que nosotros no tenemos, no, sino porque te hace daño, porque me hace daño, porque me quita todo lo que tengo de hijo de Dios. Y no es que me lo quite, es que es como si me lo quitara, porque la salvación no puede ser perdida jamás, porque es una obra de Dios, no tu obra, porque seas bueno, no, es una obra que en un momento de tu vida el Espíritu Santo llegó a tu vida y cambió tu vida. Y no te llevó de pronto, sino que te dejó aquí, me dejó aquí, para que tú fueses un referente para tus hermanas y para tus hermanos y para tus hijos y los hijos de tus hijos. Contamina toda nuestra integridad. Se alimenta no de lo bueno, sino de lo malo. Nosotros por sí mismos no podemos dominar nuestra lengua, nuestro hablar, nuestra crítica, tantas y tantas cosas. Debemos, cuando tengamos esa situación que todos tenemos, callar y no contestar. Es un ejercicio que es físico, pero que no lo es. Es un ejercicio espiritual, porque por la lengua, por nuestros malos pensamientos, que no solamente en la lengua, por nuestra forma de ser, por nuestro orgullo, por nuestras cosas, tantas y tantas cosas que nos hacen perder, no nos hará perder la salvación, pero entraremos como por fuego, dice la palabra. Porque nuestra vida, nuestros días han sido dados para la gloria y la honra de Dios, para que tú seas un predicador, mujer o hombre, hablándole a tus hermanas, y tú hablándole a tus hermanos, y tú siendo un testimonio para tu hijo y tu hija. Y yo, después de tantos años, con nietos, pensando hacia atrás, no es que haya sido un hombre malvado, que no, pero he tenido muchas lagunas de las que me arrepiento y de las que no puedo volver atrás. A veces pienso volver atrás, a la edad de Roger, y tratar de limpiar todo, ¿verdad? O volver a la edad de un niño pequeño y empezar de nuevo. Pero no hay oportunidades, no hay más oportunidades. Solo en el creyente hay una cosa, que el Señor, ante el último suspiro de tu vida y de mi vida, nos dirá: ven a mí, bendito de mi Padre. No por nada que tuviéramos, sino por mucho que hizo Jesús en la cruz, y por mucho que hizo la deidad al ser hombre en Jesucristo nuestro Señor.
y sufrir toda maldad en su cuerpo y en su espíritu por nosotros, para ser limpiados por esa obra del Espíritu Santo. Por eso es imposible domesticar la lengua, los sentimientos, quiero decir, la maledicencia. Es necesaria oración, oración, oración. No hay otra cosa, oración, oración, oración. Siempre que te venga esa motivación, por lo que sea, muchas veces por cosas que no tienen importancia, cierra tus ojos y pídele perdón al Señor. ¿Por qué? Porque es imposible para ti, para mí y para cualquiera de nosotros domesticarla. ¿Por qué? Porque es un mal que está lleno de muerte. Sí, está lleno de muerte y vacío de vida. Porque nuestra lengua nos quita esas bendiciones. Porque nuestras lenguas nos quita esa alegría de la salvación. Sí, salvo. Una vez salvo, siempre salvo, repito. Pero desgraciadamente, vivimos una vida triste. Venimos a la iglesia y a veces no escuchamos la predicación, o a veces oramos mecánicamente, y en realidad, hermano y hermana, aquí Santiago denuncia algo contra nosotros en el día de hoy también. No digo en esta iglesia, en general. Santiago denuncia la incoherencia de aquellos que se hicieron maestros de la comunidad de su tiempo, y le dice: con la misma lengua bendices a Dios y maldice a tu hermano. El mismo David y nuestro hermano Jesús sufrieron en su propia alma esa soledad. Yo estoy seguro que en algunos momentos de tu vida también la habrás sufrido, de haberte sentido solo, por ser meramente evangélico, que nadie te ha mirado bien, o que tus padres te han echado de casa. Conozco muchos casos que has tenido que luchar contra ellos y contra ellas. Pero no estarás en la soledad en esos momentos. No, porque, repito, nuestro hermano Jesús sufrió esa soledad para que tú no la sufrieras, para que el Espíritu Santo en tu vida te diera las fuerzas necesarias para seguir adelante. No puedes poner a prueba a Dios, pero si tuviera que poner a prueba a Dios en el pasado, siempre estuvo conmigo en los peores momentos, nada faltó, nada y nada. El Señor estuvo conmigo y con mi familia, pero yo no estuve con el Señor siempre. ¿Veis la diferencia? También mi vida ha sido, y la vida de cualquiera de nosotros aquí, ha sido de muchas ausencias. Por eso el joven David, habla con una amargura impresionante. Y David expresa lo que ya nuestro hermano Jesús crucificado hiciera en la cruz. Por eso dice, ya adelantándose en el tiempo y en el espacio, en el Salmo 62:5, David, hablando del Mesías, hablando de Jesús, solo piensan en derribarme de mi altura. Dice el Salmo 62:5, les agradan la mentira, con la boca bendicen y con el corazón maldicen. Después de haber leído el texto, hay algunas preguntas retóricas que nos dice en el texto que no podemos servir a dos señores. No podemos
servir a dos señores, porque amaremos al uno y odiaremos a otro. Nadie puede estar, hermano y hermana, en dos caminos totalmente antagónicos. Un cristiano es cristiano. Repito, la salvación no se pierde, pero perderá todas bendiciones. Y no serás un referente para tus hijos y para tus hijas. Nadie puede estar al servicio de dos señores, pues odiará al uno y amará al otro. O apreciará a uno o despreciará a otro. No podéis, estoy reiterando el texto, no podéis estar al servicio de Dios y del dinero. Viene a decir esta epístola. Nadie puede estar al servicio del dinero o de dos señores, dinero y al servicio de Dios. No. La lengua puede usarse de muchas maneras. Primero, para manipular la palabra de Dios. Que lo hacemos, a veces sin darnos cuenta. Segundo, para hablar mal del hermano y de la hermana. Y para buscar intereses egoístas. Así, la lengua se convierte en un arma mortal para la santificación, no solamente de ti, de mí, sino para la santificación de la Iglesia. Por eso estamos aquí reunidos, no para escuchar al predicador de turno, no, que también, sino para que juntos en oración, como un solo cuerpo, llevemos en andas la santificación en cada uno de nuestros corazones y en el corazón de la Iglesia. Por eso digo que la lengua se convierte en un arma mortal para la propia Iglesia. Con la lengua, continúa Santiago, hablamos mal del hermano, de este, de aquello, de lo otro, de lo más allá. Con la lengua buscamos intereses egoístas y nos confirma la palabra de Dios en el texto y otros más que hay. Y en el texto, porque no hay mucho tiempo, ya estamos casi terminando, nos confirma la palabra que todo esto se convierte en un arma mortal para la vida del creyente y de la Iglesia. He reiterado esto conscientemente para que diréis, bueno, qué pesado Juan, pero tengo que ser pesado en esta cuestión. Se convierte en un arma mortal, porque te robará todo lo bueno que hay en ti. Y al final, como he dicho antes, como por fuego llegará. Hermanos míos, no queráis ser maestros, nos dice el primer versículo, pues sabéis que pasaremos un juicio. El primer versículo del texto que usamos advierte a todos aquellos hombres y mujeres que pretenden ser lo que no son y que por la soberbia no fueron llamados. El creyente ha sido llamado por Cristo, no es que tú has ido a Cristo, Cristo ha venido a ti, a tu vida. Esa es la gran verdad. Esa es la verdad bíblica para meditar y terminar. Todos fallamos muchas veces. El que no falla, dice el versículo 2 de nuestro texto, el que no falla con la lengua es varón capaz de frenar todo el cuerpo. Necesitamos, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de nuestra Iglesia. No hay en lo mejor de nosotros nada que podamos cambiar por nosotros mismos o por nuestro propio esfuerzo. Sin embargo, el dominio de la lengua, estoy reiterándolo mucho, el dominio
de la lengua. No podemos controlarla. Dice el versículo 3, a los caballos les ponemos bocado para que nos obedezcan. Y así guiamos todo su cuerpo. Pero la lengua también es fuego que abraza nuestra alma y puede robarnos bendiciones, como hemos dicho ya en el versículo 3. Nos ilustra de cómo debemos actuar para evitar los dardos del maligno. Y continuamos para recordar estos versículos. Observar, dice el versículo 4, observar las naves tan grandes, arrastradas por los vientos impetuosos, con un timón minúsculo, pequeño, las guía el piloto a donde quiere. Es importante que nosotros, como buen piloto, nuestro piloto Jesús, pero como buen piloto de nuestra vida, podamos guiar la nave de nuestra vida y de la vida de los nuestros por buen camino. La lengua, como el pequeño timón, puede llevarnos a la derrota equivocada. La derrota es el camino de la embarcación, la derrota equivocada. Y refrenándola podemos enderezar el curso de nuestra vida. Lo mismo la lengua es un miembro pequeño y alardea de acciones grandes. Observar como una pequeña chispa incendia todo el bosque. La lengua es un miembro aparentemente pequeño, pero puede arruinar, como he dicho antes, tu vida, la iglesia y la vida de muchos, especialmente de tus hijos, de tus hijas. La lengua nos permite comunicarnos bien y para mal. Contamina todo nuestro ser, pero no olvidemos que es alimentada. Esta lucha es alimentada por el fuego del infierno. Pues la lengua es fuego, dice el versículo 6, como un mundo de injusticia. La lengua instalada en nuestros miembros contamina el cuerpo entero e inflama el curso de la existencia, palabra de Dios, alimentada por el fuego del infierno. La raza humana es capaz de domar y domesticar toda clase de fieras, de aves, de reptiles. Sin embargo, no podemos domesticar nuestra lengua, no podemos callar. No solamente la mujer, los hombres son los peores. Uno tiene fama y otro escalda la lana. Domesticar al más pequeño, al más simple objeto de nuestro cuerpo. La lengua nadie la podrá domar. Es un aviso que nos hace la palabra de Dios en este versículo 8. Nadie la podrá domar. ¿Cómo domar a la lengua? Al mal. ¿Cómo domarla? Es un mal infatigable, lleno de veneno mortífico. Y muchos yerran en ese camino. Con ella, dice el versículo 9, con ella bendecimos al Señor Padre, con ella maldecimos a los hombres creados a la imagen de Dios. Versículo 9, ¿es posible eso? En un creyente, en una persona que diga, yo he sido convertido, ¿es posible? Pues sí que es posible, en mí, en ti, en cualquiera de nosotros. Pero gracias a la gracia de Dios, el Señor nos vuelve una y otra vez, y nos pone en su lugar, porque fue mucho el precio que pagó la deidad en la figura de su Hijo Jesús, en la figura de la tercera persona, de la segunda persona de la Trinidad. No podemos, hermanos y hermanas, no podemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. De una misma boca, dice el versículo 10, de una misma boca salen bendición y maldición, hermanos míos. No debe ser así. ¿Cómo puede salir de una misma boca, de la boca de un creyente, una cosa y la otra? ¿Cómo podemos tener bendición? El versículo 11 dice, brota de una fuente por el mismo caño agua dulce y amarga. Es que no entendemos la Escritura.
Es que estamos haciendo oído sordo, fijándonos más en el predicador que en la Escritura. La ilustración bíblica nos lleva a una situación que muchos de nosotros no queremos conocer. Pero, para ya ir terminando, podemos engañarnos a nosotros mismos y creernos nuestras propias mentiras. ¿Puede, hermanos míos, dice el versículo 12, dar aceitunas la higuera e higos la vid, o una fuente salada dar agua dulce? Versículo 12. Debemos hacer, en este último versículo 12, debemos hacer una reflexión importante a tener en cuenta. Todos los días, no hoy, sino todos los días de nuestra vida nos estamos jugando el futuro, nuestro futuro espiritual y también material, como no, de nuestra vida y de nuestra familia y de nuestros pequeños. Solo así podremos ser, a pesar de nosotros mismos, un referente para nuestras vidas, y que esa vida que te dio Jesús, que te dio el Padre, por medio del Espíritu Santo y por el sacrificio de su Hijo amado, por esa vida nueva, pienses y creas que Satanás está ahí para derrotarte. Pero vivimos en la esperanza que ninguno de esos elegidos, que ninguno de aquellos que fueron salvos por el sacrificio de Jesús. Porque Jesús te vio en la cruz, en su agonía ya te conoció, ya pasó por su mente porque era el Hijo de Dios. Todos aquellos que iban a ser salvos, y en ellos se confortó, y por ellos resucitó. Palabra de Dios, palabra de Dios. Quiera el Señor ayudarte y ayudarme para que nuestras vidas y la vida de los nuestros sea un referente para nuestra iglesia aquí en Torremolinos. Que así sea.